Bienvenido a casa. Es un honor tenerle con nosotros. Dispón tu corazón para recibir la palabra de Dios, la cual dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El siguiente mensaje fue grabado en Casa de Oración Fresno, y nuestra oración es que sea de edificación para tu vida. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar de la palabra de Dios? Amén. Tenemos que mantener nuestro corazón abierto para poder recibir, amén, lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a comenzar una nueva serie los jueves, ¿verdad? Terminamos ya la serie a Timoteo, ¿verdad? Ya terminamos esa serie, estuvimos viendo lo que el Señor nos traía, ¿verdad? En esta serie de la carta a Timoteo vimos las reglas de la casa, ¿verdad? Y qué es lo que Pablo le encargaba, ese encargo a Timoteo, y nos encarga también a nosotros, ¿verdad? Y gracias a Dios fue una carta muy edificante. Y hoy vamos a empezar otra serie, ¿verdad? Y esta serie, vamos a hacer una serie de estudios los jueves, y por medio de esta serie vamos a ver, ¿verdad? Lo que es el perdonar, vamos a ver lo que es el estar con Dios en una libertad plena, ¿verdad? Que Cristo nos da como cristianos, amén. Que tenemos que vivir una vida plena en Cristo, porque a veces llega el momento en el cual nosotros no estamos, no pueden ver, ¿verdad? Las personas que hay un cambio en nosotros, ¿verdad? No pueden ver ese cambio, y a lo mejor les hablas de Dios y las personas están un poco así como que, me vas a hablar de Dios, pero ve cómo estás tú, ¿verdad? Ve cómo estás tú, y a veces llegamos a ese punto, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo en Lucas 4:23, ¿verdad? Que dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? Y a veces pensamos en esa ocasión. Oh, gracias. Unas pasitas para la garganta, ando un poquito medio. Así que me disculpen si hablo un poquito raro. ¿Verdad? Y esta serie nos va a ayudar a conocer, ¿verdad? Esa libertad. Si gustan, hay más asientos en las mesas para si quieren recargar ahí su Biblia, pueden hacerlo, ¿ok, hermanos? Pueden acercarse, ellos no muerden ni uno. ¿Verdad? Todos pueden acercarse con confianza. ¿Verdad? Y en esta serie vamos a estar viendo ese propósito, ¿va? Va a tener ese propósito de sanarnos nosotros antes de ir a hablarle a otra persona, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios, cuando el Señor nos manda a hablarle a alguien, nos manda y lo hacemos, ¿verdad? En obediencia. Pero es importante que nosotros estemos personalmente sanos interiormente, ¿verdad? Sanos espirituales, para poder entonces ayudar a otra persona a sanar, amén. Es necesario que estemos en ese tipo, porque si no estamos sanos, ¿cómo vamos a ayudar a otros, verdad? A veces llega el momento en que te toca, ¿verdad? Y yo he visto, me ha tocado ver ocasiones, ¿verdad? En el cual las personas dicen, oyes, pero tú eres un cristiano diferente, ¿verdad? Y dicen, no haces lo mismo que aquel otro, y aquel también dice que es cristiano, ¿verdad? Pero aquel sí va a los bailes, aquel sí toma, y aquel esto y aquel otro, y empiezan a darte una lista, y aquel hace todo esto, ¿verdad? Pero tú eres diferente. Entonces ahí ellos empiezan ahí a colocar, ¿verdad? Dicen, pues está raro, ¿verdad? Yo no quiero ser cristiano porque veo a aquel, ¿verdad? Y por eso es que no quiero ser cristiano. Y otros dicen, no, pues ya viendo la diferencia, ¿verdad? Entre el que se dice ser cristiano y el que lo demuestra, ¿verdad? Es una diferencia muy grande, ¿verdad? ¿Cuáles nosotros queremos ser? ¿Los que los demuestran o los que lo decimos? ¿Verdad? Lo que los demuestra, ¿verdad? Los que demostramos que somos cristianos por nuestros hechos, ¿verdad? Y nosotros a veces pensamos decimos, bueno, pues ¿qué nos va a ayudar a nosotros si yo no tengo ningún problema? ¿Verdad? A veces nos queremos poner en esa situación, pues yo no tengo ningún problema, yo estoy bien, ¿verdad? ¿Qué me puede sanar a mí?
Y nos tenemos que ver, tenemos que analizarnos interiormente y ver qué es lo que hay, porque una vez la persona puede decir, no, pues a mí, pues ¿qué me vas a ayudar si estoy bien? ¿Verdad? Pero empiezas a hablar con la persona y empiezas a ver que ahí hay algo, ¿verdad? Que hay amargura, que hay odio, que hay rencor, y empezar a ver esas cosas en la persona y dices, y estabas bien, ahora no me quiero imaginar si estuvieras mal, ¿verdad? Porque te imaginas con tanta cosa, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros sanemos, que seamos sanos espirituales para poder gozar esa vida que el Señor nos da, que es una vida llena de libertad, es una vida llena de las cosas de Dios, ¿verdad? Llenas de bendiciones. Entonces esta serie le vamos a poner como título Poseed la tierra. Le vamos a poner como título Poseed la tierra, ¿verdad? Yo estoy seguro que el Señor durante esta serie va a estar rompiendo cadenas dentro de nosotros. Va a estar rompiendo cadenas que nos ataban en diferentes cosas, ¿verdad? Y va a estar sanando esas heridas que a lo mejor que tuvimos, ¿verdad? Por experiencias pasadas y que tuvimos simplemente por el no conocer la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir a Deuteronomio 1:8. Deuteronomio 1:8. Me dicen amén cuando lo tengan. Dice Deuteronomio 1:8, dice, mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, dice que le daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Vemos aquí que Dios le dio la tierra, les dio las tierras de Canaán, ¿verdad? El Señor fue el que les dio las tierras a su pueblo. Entonces este pueblo, los israelitas, ¿verdad? Ellos fueron los que tuvieron esta promesa de Dios, ¿verdad? Que les daría estas tierras. Dice ahí, mirad, yo os he entregado la tierra. Dice, entrad y poseerla. El Señor hizo su parte, ¿verdad? El Señor dijo, yo os he entregado la tierra, es suya, es de ustedes, ¿verdad? Y le decía a su pueblo, es de ustedes. Pero ahora tenía que venir la parte del pueblo. Ahora tenía que entrar el pueblo. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que poseer la tierra, tenía que tomar esa tierra, tenía que entrar, ¿verdad? A la tierra. Y dentro de esa tierra, ¿qué había? Había muchos enemigos de Dios. Dentro de la tierra estaba habitada de enemigos, ¿verdad? El Señor se las había dado, pero ellos tenían que entrar y limpiar esa tierra de esos enemigos. Tenían que entrar. El Señor les había dado la victoria desde antes de que ellos entraran. El Señor les había entregado la tierra. Ellos tenían que entrar y tomarla. Dice ahí en el 1:8, dice, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Entra y poseedla. La tierra prometida que Dios le había prometido a sus hijos era la tierra que ahora ellos tenían que entrar y tenían que pelear y sacar esos enemigos que estaban dentro, ¿verdad? En Éxodo 3:17 nos dice cómo era esta tierra, ¿verdad? Y dice en el 17, Éxodo 3:17, dice, y he dicho, yo, ¿quién es el yo? Dios, ¿verdad? Y he dicho yo, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo y del Fereceo y del Heveo y del Jebuseo, a una tierra, ¿qué dice? Que fluye leche y miel. A una tierra que fluye leche y miel. El Señor los iba a llevar, les había prometido esta tierra que fluía leche y miel. Esta tierra, esta palabra leche y miel está hablando de una forma figurativa, ¿verdad? Que es una tierra fértil, una tierra que era muy, que tenía alimentos, ¿verdad? Que tenía abundancia de alimentos. Pero Josué no iba a poder entrar a esta tierra si él entraba con una actitud pasiva. Si nosotros, ¿verdad? Entramos y queremos tomar esa tierra con una actitud pasiva, no vamos a poder lograr nada. Josué no hubiera podido entrar a esta tierra si hubiera tomado una actitud pasiva,
¿verdad? Esta actitud pasiva es la que hoy muchos están teniendo, ¿verdad? Muchas iglesias están teniendo contra los enemigos. Están teniendo una actitud pasiva y el Señor no nos llama a que entremos, Él nos llama a que entremos y poseamos la tierra, ¿verdad? Y esta tierra tiene enemigos. Se ocupa de que entres con un carácter, ¿verdad? De guerra, con un carácter de tomar lo que el Señor te ha entregado, ¿verdad? Con un carácter de entrar no pacíficamente como Josué lo hizo, ¿verdad? Josué no entró pacíficamente, Josué entró directo a tomar esa tierra que Dios le había prometido. De Deuteronomio 2:24, vamos a leerlo. Deuteronomio 2:24. Les dice ahí: levantaos, salid y pasad del arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sejón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. ¿Verdad? El Señor les había dado esa tierra, pero ahora tenían que ellos poseerla. Ellos tenían que entrar en esa guerra con esos enemigos para poder limpiarla y sacarlos de ahí y poder habitar en esa tierra que el Señor les había prometido, donde fluía leche y miel, donde fluía la abundancia que Dios había entregado en esa tierra. A este pueblo el Señor le entregó una tierra literal, una tierra que podemos hoy, que se puede tocar, ¿verdad? Una tierra. Y Él les entregó esta tierra a este pueblo. Pero la aplicación actual, Él nos está entregando a nosotros esa tierra espiritual. La palabra de Dios es actual, ¿verdad? Es para enseñarnos. Ahí nos dice la palabra que lo que está escrito es para enseñarnos, ¿verdad? Las cosas, lo que Él nos quiere mostrar. Esta aplicación actual es que el Señor quiere que nosotros tomemos posesión de esa tierra espiritual, esa tierra donde fluye su abundancia, donde fluye la paz, donde está el Señor siempre en conexión contigo, ¿verdad? Esta tierra que el Señor quiere que nosotros tomemos es una tierra donde vas a vivir confiado en el Señor. Es a lo que de veras se le llama el cristianismo, el seguir a Cristo. Esta es la tierra que el Señor hoy quiere que tomes posesión. Quiere que tomes posesión de esta tierra espiritual. Pero ¿cuántos sabemos que así como la tierra en Canaán tenía enemigos, también la tierra espiritual tiene enemigos? También tiene enemigos. Y también se ocupa de una guerra. Y también se ocupa de una armadura espiritual. Porque ya no estás hablando, ya no tienes lucha contra carne ni sangre. Ahora tienes lucha ¿contra quién? Contra principados y potestades en las regiones. Amén. Esa lucha ahora es espiritual. Ahora, si tú quieres entrar y poseer la tierra espiritual que el Señor tiene para ti, se necesita que entres con una actitud, de guerra, que entres con una actitud que no es pacífica, que no es pasiva, que dices, bueno, es que pues tengo estos enemigos ahí, pero hay que dejarlos vivir ahí. No, que entres y saques todo eso que está en esa tierra, que entres y saques, que llegues limpiando. El Señor le ha entregado esa tierra a su iglesia. ¿Y quiénes son su iglesia? Somos nosotros. El Señor nos ha entregado esa tierra a nosotros. Nosotros tenemos que poseerla. Tenemos que poseerla. Esa tierra que está lleno de enemigos, tenemos que entrar y luchar contra ella. Tenemos que luchar contra esos enemigos. Así como Josué entró a la tierra y empezó y trajo a todos sus guerreros y entró limpiando casa, como dicen por ahí, ¿verdad? Entró y arrasando, ¿verdad? Así también nosotros tenemos que entrar espiritualmente, entrando y arrasando todo eso que se levanta contra nosotros. Todos esos enemigos que se empiezan a levantar, ¿verdad? Y esos enemigos de los que estamos hablando son los enemigos que día con día se levantan en nuestras vidas. Cuando estamos en la carrera del cristianismo, estamos en la carrera de seguir a Cristo, cada día se levantan enemigos dentro de esa tierra y nosotros tenemos que vencer. El Señor nos ha dado la victoria. El Señor nos ha dado la victoria, pero si tú tomas una actitud pasiva y dices, no, pues es que no voy a poder.
y dices, mejor así le dejo, no vas a poder llegar a tomar posesión de la tierra que el Señor tiene para ti, de esa paz, de esa confianza, amén, en el Señor. A veces nos ponemos en una actitud de decir, bueno, es que el diablo o es que Satanás, ¿verdad? Y Satanás ni en cuenta. Vemos que es nuestro carácter. Satanás no es responsable de nuestro carácter. Amén. Satanás no es responsable de que tú no perdones. Satanás no es responsable de que estés llenos de amargura, de que seas mentiroso. Él no es responsable de eso. Eso es el carácter de cada uno. Amén. Perdón. Eso es nuestro carácter. Él no tiene ahí nada que decir. Pero a veces se nos es fácil decir, bueno, es que para más fácil, ¿verdad? Perdón, voy a tomar poquita agua. Efesios 6:12. Vamos a leerlo también. Estaba un poquito malo de la garganta sabe, de repente esta semana me llegó. Efesios 6:12 dice ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, ¿qué dice? Celestiales, ¿verdad? Celestes. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas. A veces pensamos que es contra las personas. A veces pensamos y decimos, bueno, es que aquella persona, ¿verdad? Lo que hace, ¿verdad? Ahí es donde sí trabaja el enemigo. Ese enemigo que se levanta y le pone nombre a ese enemigo tuyo y le dice, es que el enemigo es tu esposo. Y ahí está la esposa pensando que el enemigo es su esposo, ¿verdad? O es que el enemigo es esto o es el otro. Le empieza a poner nombres. Y a veces nosotros empezamos a creernos que lo que tenemos, lo que tocamos es nuestro enemigo y a eso es lo que Dios nos ha llamado a pelear en contra, cuando no. Lo que Dios nos ha mandado a pelear, dice ahí, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Tenemos la lucha contra aquello que está haciendo que esa persona haga lo que está haciendo, crea lo que está creyendo. Ahí es donde tenemos esa lucha. Ahí es donde necesitamos ponernos en oración, porque solamente así vamos a poder vencer. Dice ahí, sino contra principados. Por eso es que la mayoría de los esfuerzos que se hacen para ayudar a la gente, que dicen, ¿sabes qué? Te voy a llevar con esta persona para que te ayude. Y te llevan y está ahí el psicólogo, ¿verdad? Y ahí está hablándote y no, pues es que mira, y empieza a darte toda una terapia. Y a veces pensamos, y la gente del mundo piensa, es que te va a ayudar. Pero el mundo está rechazando una verdad. El mundo no quiere aceptar que el hombre no está hecho nomás, no es nomás carne y hueso, no es pura alma, sino que el hombre también es espíritu. Y el mundo no quiere aceptar esto, que el hombre también es espíritu y que se ocupa pelear esto, que se ocupa de la palabra de Dios para combatir lo espiritual. Y intentan por todos los modos de terapiarte y de decirte cuál es la salida, cómo hacerle para que puedas ahora sí ya ser un mejor padre, ser un mejor esposo, una esposa, una mejor madre. Por terapias, por cosas del mundo.
por la psicología, por el humanismo, y ya dejan aparte lo que es la palabra de Dios, lo que va a ayudarte, lo que va a ayudar tu espíritu. Debemos de conocer una cosa, que nosotros somos seres espirituales. El ser humano no nomás es carne y alma, o sea, no nomás es alma, no nomás es la vida que tenemos, sino que hay un ser espiritual. Sí, hermana. Sí. Tenemos ese aliento, tenemos ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Y ese espíritu es el que Dios va a demandar un día cuando nosotros muramos. Ese espíritu es el que va a ir y va a dar cuentas. Ese espíritu. Y ese es el espíritu que el mundo sigue ignorando, que el hombre, ellos siguen negando que lo tenemos. Ellos piensan, no, pues nomás se vive la vida y ya. Y mientras se siga negando que nosotros somos hombres espirituales, que somos seres humanos, pero que tenemos espíritu, mientras se siga negando esto, va a haber un error dentro de las terapias. Y no es que tenga nada tampoco con los psicólogos, ¿verdad? Pero tenemos que entender que eso nomás va a ayudar afuera, no va a ayudar nada adentro. No va a ayudar nada adentro. Nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para que esto sea lo que nos ayude a avanzar espiritualmente, a sanar, a crecer espiritualmente. Esto es algo que no va a poder hacer más que la palabra de Dios, porque esta es la palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. En Santiago 1:22 nos habla de que seamos hacedores de la palabra. Si no nos aplicamos nosotros a la palabra de Dios, si no la obedecemos, nunca va a suceder nada dentro de nosotros. Si nosotros no nos aplicamos a esta palabra y la hacemos, no nomás escucharla, pero hacerla, nunca va a suceder nada dentro de nosotros. Vamos a continuar en nuestros mismos problemas. Vamos a continuar en el mismo pecado. Dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si nosotros nomás escuchamos y no lo hacemos, si no lo ponemos por obras, nomás nos estamos engañando a nosotros mismos, no sirve de nada. Mejor no pierdas el tiempo. Es lo mismo, es nomás perder el tiempo, porque nomás estás escuchando y no lo estás haciendo por obra, no la estás aplicando a tu vida. Cuando nosotros ponemos la palabra, cuando nosotros la escuchamos y la ponemos por obra, el Señor nos da la victoria y el Señor nos dirige nuestros pasos, porque somos hijos obedientes. Él nos dirige y Él nos lleva y nos enseña. Dios quiere que la iglesia se levante y gobierne. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que la iglesia se levante y gobierne en medio de sus enemigos. Que no sea pasiva, que no viva junto a sus enemigos. Estamos hablando espiritualmente. Que esos enemigos espirituales no campes ahí junto con ellos, sino que llegues arrasando con esos enemigos espirituales. Porque la obediencia trae muchas bendiciones. La obediencia trae muchas bendiciones. Pero para poder pelear y vencer, debes de estar entregado al Señor. Dice Deuteronomio 28:1. Vamos a leerlo. Deuteronomio 28:1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, aquí habla para poner por obras, ¿verdad? Y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero ¿qué dice? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y luego dice,
para guardar, para ponerla en tu corazón, para guardarla, no nomás escucharla, sino ponerla, guardarla en tu corazón y llevarla por obra, haciéndolo. Dice, por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Dice el 7, ahí mismo de Deuteronomio 28, 7, dice, Jehová derrotará ¿a quién? A tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, ¿y qué dice? Y por 7 caminos huirán de delante de ti. Aconteciere que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y para poner por obra. Entonces ahí Dios, ahí es donde viene la bendición. Puedes leer todo ese Deuteronomio 28 en tu casa y puedes ver esas bendiciones que vienen por la obediencia a Dios, por obedecerle. Por obedecerle solamente. Pero no, la iglesia está tomando un papel pasivo contra sus enemigos, una actitud de derrota, una actitud que dice, no, es que es muy duro, ser cristiano es muy duro, yo no sabía que iba a ser de esta manera. Y hoy vemos cristianos que hoy tiran la toalla. No, ya mejor me regreso. Ya no pueden, dicen. Ya no pueden. Dicen, es más difícil de lo que pensaba. Y empiezan a tener una actitud pasiva cuando ven sus enemigos que se levantan contra ellos y se asustan y dicen, no, hasta aquí. El Señor ya nos ha dado la victoria, el Señor nos ha entregado a nuestros enemigos. Pero tenemos que luchar, tenemos que pelear. Pero si no lo hacemos y tiramos la toalla inmediatamente, ahí ellos toman, ahí es donde ellos empiezan a ganar delante de nosotros. Primera de Juan 4:4 dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si mayor es el que está en nosotros, ¿por qué? ¿Por qué tememos? ¿Por qué tomamos esa actitud de derrota? ¿Por qué nos intimidamos frente al enemigo? Cuando ese enemigo se levanta contra ti, y estamos hablando de enemigos espirituales, de enemigos personales que tenemos. ¿Cuántos pueden nombrar algún enemigo, algunos enemigos que podamos tener? ¿Alguien que quiera nombrar algunos enemigos? Tenemos muchos enemigos. El odio, el rencor, la falta de perdón, la amargura, el orgullo. Tenemos muchos enemigos que tenemos que tumbar, que tenemos que derrotar. Esos enemigos personales que se levantan contra de nosotros y nos quieren impedir que nosotros tomemos posesión de lo que el Señor ya te ha entregado. De esa tierra espiritual, esa tierra donde fluye la leche y miel. Donde puedes vivir confiado, sin ningún temor. Esta es la tierra que Dios quiere que poseamos nosotros. Es la tierra en la cual nosotros sanamos lo que tenemos dentro con el amor de Dios, con la palabra de Dios, y empezamos a tirar y a derrumbar todos esos enemigos que se empiezan a levantar en nuestra vida. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿a qué? A bien. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Entonces, por lo tanto, todas las cosas nos ayudan para bien. A veces podemos pensar, bueno, Señor, es que me está pasando esa situación bien difícil. Pues aún así, en esa situación difícil, todas las cosas, dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Si hay algo que
quieres anotar, deberías de anotar eso también. Dice, nunca ha sido la voluntad de Dios que su pueblo sufra por la opresión del enemigo. Nunca ha sido la voluntad de Dios que su pueblo sufra por la opresión del enemigo. Nunca. La voluntad de Dios nunca ha sido que nosotros suframos por la opresión del enemigo. La voluntad de Dios no era que Josué sufriera por la opresión del enemigo que estaba dentro de Canaán. Esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era de que él ya era victorioso, él iba a entrar, iba a pelear y iba a ganar para la gloria de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Esa fue la voluntad de Dios en Josué y esa es la voluntad de Dios para nosotros hoy. Él no quiere que nosotros suframos, esa no es su voluntad, que nosotros suframos por la opresión del enemigo. Esa no es. Sino al revés, Dios quiere, esta sí es la voluntad de Dios. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo victorioso, un pueblo fuerte, un pueblo que pueda gobernar las circunstancias y no que las circunstancias te gobiernen a ti. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que su pueblo pueda gobernar dentro de las circunstancias que estás pasando hoy. Si nos preguntamos, ¿las circunstancias están gobernando a ti o tú estás gobernando las circunstancias? Preguntémonos que esto cada uno de nosotros. ¿Estamos gobernando las circunstancias o las circunstancias me están gobernando a mí? Porque otra vez la voluntad de Dios no es que las circunstancias te gobiernen, sino que esas te ayuden, porque todas las cosas son para bien. Amén. Él lo que Él quiere es que nosotros podamos gobernar en esas circunstancias y no que nos dejemos ser gobernados por ellas. A lo mejor estás pasando por un tiempo bien difícil, a lo mejor económico, a lo mejor, no sé, con tu familia. Cualquier tipo de enemigo se ha levantado a lo mejor en contra de ti, dentro de tu vida. Pero la voluntad de Dios no es que tú sufras por esto, sino que la voluntad de Dios es que tú gobiernes en medio de tus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Dice ahí mismo Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede? Ninguno de estos enemigos va a poder. Ninguno de esos enemigos va a poder contra ti cuando el Señor está de tu lado. Pero ahí está la cosa, tiene que el Señor estar de tu lado. Dice el 37, ahí mismo, Romanos 8:37, dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes somos más que vencedores. Este es el plan y el propósito de Dios. Amén. Es el plan, el propósito de Dios, que Él quiere que nosotros seamos más que vencedores, que podamos vencer. Disculpa, hermano. Eso es lo que quiere el Señor. En Juan 16:33, vamos a leerlo también. Juan 16:33. Dice ahí que el Señor ya ha vencido al mundo, amén. Dice en 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad. ¿Verdad? Cuando nos habla, nos dice aquí, vamos a pasar por momentos difíciles, sí. Vamos a pasar por momentos difíciles. Eso lo vamos a hacer.
Pero la voluntad de Dios no es que te has derribado por esos momentos difíciles, sino que la voluntad de Dios es que tú confíes, que tú puedas gobernar en esos momentos difíciles. Parece que llega más duro cuando empiezo a hablar. Andaba ahí todo el día y sentía nomás así un piquito, pero ya cuando empiezo a hablar ya parece que ya te llega todo. No estaba así todo el día, pero de repente llega. Disculpen, hermano. El Señor ha vencido al mundo, el Señor ya venció, el Señor nos ha dado la victoria sobre esa batalla espiritual. Él ya nos ha dado la victoria. Ahora la cosa es que nosotros nos vistamos de esa armadura de Dios y que vamos a estar viendo más adelante durante esta serie también. Porque para una pelea, para poder poseer esa tierra espiritual, necesitamos también pelear esa guerra espiritual y necesitamos también vestirnos de esa armadura espiritual y que nos habla la palabra de ella. Y una vez se las tienen ahorita en su mano, la Biblia. Amén. Tenemos que darnos cuenta en qué etapa es la que estamos viviendo nosotros hoy. ¿Cuál es la etapa que estamos viviendo? ¿Estamos viviendo el tiempo en el cual nosotros tenemos que confiar y gobernar la situación? ¿O estamos viviendo un tiempo en el cual la situación nos está gobernando y Dios quiere que cambiemos? Dios quiere un pueblo que pueda determinar la voluntad de Dios y que pueda tomar la dirección de Dios, en vez de ser dirigido por los cursos o los eventos que nos están llegando a nuestra vida. En la vida que estamos viviendo, ¿verdad? En nuestra vida vamos a ver un sinnúmero de situaciones donde nos va a permitir, donde nos va a probar esta actitud que tenemos nosotros. Y va a probar la obediencia a Dios. Estas situaciones que a veces pasamos por la vida van a ser circunstancias que ahí es donde nos va a probar esas circunstancias. Vamos a poder nosotros probar si de veras estamos obedeciendo a Dios o si de veras nosotros tenemos una actitud correcta hacia Dios. Cuando llegan esos momentos en la vida que decimos, ay Señor, pero yo confío en ti. Yo confío en ti, yo sé que tú puedes hacerlo, Señor. Tenemos que vivir nosotros, tenemos que tener nuestro discernimiento prendido a todo tiempo. Vivir con un discernimiento que solamente el Señor nos lo puede dar. La palabra discernimiento significa esto, significa separar lo bueno de lo malo. Significa separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios para mi vida. Y nosotros tenemos que vivir con un discernimiento prendido para poder discernir las cosas de Dios y las que no son de Dios. Si vivimos con ese discernimiento prendido, con ese discernimiento en la palabra de Dios, vamos a poder decir, ¿sabes qué? Esto que me está sucediendo es de Dios. Esto que me está sucediendo es de mi carne, es consecuencia de mi carne. Esto que me está sucediendo es el diablo atacándome, es el enemigo. Y cuando empezamos a discernir y podemos distinguir de dónde viene el ataque, podemos pelearlo aún más, con una eficacia, ¿verdad? Podemos ser más eficaces en nuestra pelea porque podemos ver qué es lo que tenemos que arreglar. Ese discernimiento se necesita para conocer la voluntad de Dios, para poder separar y decir, bueno, esto sí es la voluntad de Dios, ¿verdad? A veces llegan momentos en las que ningún consejero te va a poder decir más que Dios. Y por más que quieras, ¿verdad? Que quieras escuchar algo, ¿verdad? El Señor, la respuesta va a estar en la palabra solamente.
¿verdad? Había una esposa, ¿verdad? Que decía, no, es que yo ya no sé, hermano, ¿verdad? Decía, yo ya no sé, hermano, yo creo que ya estamos para divorciarnos, ¿verdad? Y decía, ¿y tú qué opinas? Y no, no es lo que yo opine, ¿verdad? Eso no es una pregunta, ¿verdad? Ahí es donde viene el discernimiento. Es donde viene el discernimiento. Yo no conozco la situación. A lo mejor por más que me la cuentes no la voy a conocer, ¿verdad? Pero ahí es donde viene, ¿qué es lo que dice la palabra? Bueno, al menos en casa de oración, ¿verdad? No creemos en el divorcio, ¿verdad? Pero tampoco vamos a decirle a la gente, no te divorcies. Eso es un discernimiento que tienes que entrar y decir, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Jeremías 33:3 dice esto, dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Clama a Dios. Y Él te va a responder y te va a enseñar cosas que tú no sabes. Y por medio de su palabra te va a decir qué es lo que debes hacer. Ahí viene un discernimiento que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Está el hijo que se quiere ir de la casa. Está el hijo que se quiere ir de la casa. No, pues es que mis papás no son cristianos y me tratan mal. Y ahí está el hijo, no, pues es que yo ya no aguanto, me quiero ir. ¿Tú qué opinas? No, no es lo que yo opine. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la palabra? No, pues clama al Señor. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que estás haciendo? Amén. O sea, la palabra nos va a dar nos guía, la palabra nos va a dar esa guianza. No, pues que mis papás no son cristianos. Bueno, deja que ellos vean a Cristo en ti. Créeme, lo van a ver. Y van a decir, ay, van a ver la diferencia de un hijo y del otro. O a lo mejor de los vecinos, hijos de los vecinos y de su hijo. Se va a ver. Pero eso nosotros tenemos que tener ese discernimiento prendido para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Si no tenemos la voluntad de Dios, no vamos a poder llegar a ningún lado. Si no entendemos, si no tenemos discernimiento, si no tenemos una comunión con Dios si no estudiamos la palabra de Dios, nunca vamos a conocer esa voluntad. Y vamos a vivir una vida miserable. Una vida miserable en la cual nunca vamos a llegar a conocer a Dios. Si nosotros conocemos a Dios, vamos a poder experimentar el gozo de nuestro Señor y vamos a poderlo mostrar a la gente. Se va a mostrar en la gente, va a decir, oye, yo quiero de eso. Pero si no conocemos al Señor, vamos a vivir una vida miserable en la cual la gente va a decir, no, yo no quiero de eso, ¿verdad? Yo no quiero de eso, está muy feo, porque no lo ve. Entonces todos los enemigos que tenemos van a ser enemigos espirituales que se van a levantar en nuestra vida. Esa tierra que decíamos al principio, la tierra de Canaán que Dios le entregó a los israelitas, era una tierra que era una tierra literal. Está hablando de una tierra, pero hoy el Señor nos está hablando de una tierra espiritual que nosotros tenemos que entrar y poseer. Pero todo esto va a ser, todo estamos hablando en un mundo espiritual. En un mundo espiritual a lo que nos habla. Y para esto nos ha equipado espiritualmente, ¿verdad? En 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4. Dice así, 2 Corintios 10:4.
Dice, porque las armas de nuestra milicia, que dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas son espirituales. Nuestros enemigos no es la persona, es lo que esa persona se está dejando guiar. Y ahí es donde está nuestra pelea. Por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por nuestros padres, por nuestros amigos. Ahí es donde va a estar la pelea. Es la pelea espiritual la que tenemos que llevar, pero se necesita conocer al Dios que tienes, al Dios que ha dicho, yo he vencido al mundo, al Dios que ha dicho, tú puedes ir y los enemigos van a huir, entrarán por uno y se irán por 7. Tienes que conocer a ese Dios y conocer que el Dios que tienes es un Dios fuerte, un Dios poderoso, en el cual tú puedes decir, yo lo puedo, todo lo puedo, porque el Señor me ha dado la fuerza, el Señor es el que me da el aliento. Pero no se trata nomás de leer por leer, ni de oír por oír, se trata de hacerlo, se trata de obedecerlo. Porque el mucho estudio o el mucho conocimiento, ¿qué hace? Envanece. El mucho conocimiento envanece. Eso, ¿de qué te sirve conocer todas las cosas de la palabra, verdad? Si no lo pones en práctica. ¿De qué te sirve conocer todas esas cosas si no lo vas a poner en práctica? Por eso, cuando nosotros lo ponemos en práctica, es donde vamos a poder entrar y vamos a poder doblar nuestras rodillas y decir, Señor, ¿verdad? Esta pelea no se pelea no es a mano limpia, dicen. Esta pelea es espiritual, amén. Vamos a dejar aquí como la introducción a esta serie. Y recuerden, es un estudio, quieren hablar acerca de algo, pueden hacerlo, ¿verdad? Quieren aportar al mensaje, pueden hacerlo. No sé si alguien quiera aportar algo. Siéntanse libres, no los van a calificar. Bienvenido a casa. Es un honor tenerle con nosotros. Dispón tu corazón para recibir la palabra de Dios, la cual dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El siguiente mensaje fue grabado en Casa de Oración Fresno, y nuestra oración es que sea de edificación para tu vida. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también. No es contra ellos, no es contra la persona, es contra lo que está liderando a esa persona. Y créeme, de rodillas y en oración, el Señor se mueve. El Señor y callándose. Sí.